Bienvenidos a Psicoalmería Televisión, un espacio dedicado a tu bienestar emocional y al crecimiento personal. Aquí encontrarás consejos prácticos, entrevistas con especialistas y recursos para mejorar tu salud y tu calidad de vida. Porque en Psicoalmería sabemos que cuidar tu mente es cuidar tu vida. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Psicoalmería, tu consulta de salud. En el programa de hoy hemos preparado el tema que estuvimos diciendo y le hemos dado muchísimas vueltas todos estos días para que sea lo más completo posible. Sí. Vamos a hablar de esas profesiones que desgastan más, que queman, que hacen más difícil el día a día, cómo lo viven estos trabajadores y algunas pautas para poder sobrellevarlo mejor, estas situaciones. Sí, efectivamente. Así que empezamos. Bueno, Andrea, cuéntame un poquito más el tema de la hostelería. Vale, sí, al final la hostelería es un colectivo que se ha visto a lo largo del tiempo que ha sufrido más este estrés, ¿no? Por las condiciones laborales que se han ido dando. A mí me gusta mucho compararlo tanto la hostelería actual como la antepasada, ¿no? Seguir ese ciclo. Porque al final es verdad que antiguamente, pues, según hablas con gente mayor que vivió en ese tiempo, pues como que consideran que no era para tanto, ¿no? Pues que sí, que se trabajaban muchas horas, pero al final los sueldos estaban bien. De hecho, yo conozco gente mayor que me ha dicho, bueno, que con los sueldos que nosotros manteníamos una familia entera, y ahora lo piensas de cómo es posible si cobraban lo mismo que nosotros. Eso es verdad, pues trabajaban muchas horas, pero bueno, iban funcionando bien y tal, y a lo mejor no se veía tanto esa consecuencia que podían tener psicológicamente, ¿no? Porque tampoco se le daba mucho bombo a ese tema. Y es verdad que a lo largo de todo ese tiempo hasta el día de hoy, pues como se ha dado un poco más de visibilidad a la importancia que tiene el descanso del trabajador y una organización y unas buenas condiciones laborales. Por eso yo creo que actualmente se protesta más por eso, ¿no? Bueno, en la hostelería y en muchas otras profesiones, ¿no? Sí. Pero ahora pues yo he visto que hay muchos artículos, muchos periódicos, muchos programas que le dan mucha importancia a la hostelería porque al final es un colectivo que está como muy apartado y que no se le hace mucho caso a eso, ¿no? Vale, es decir, vamos por partes. Está bien que recoja esos testimonios de trabajadores de la hostelería de décadas atrás, que aunque valoraban que era agotador, por así decirlo, lo sabían sobrellevar sin problema y el tema del salario compensaba. Exacto. Porque dices que incluso que trabajara una persona podía mantener la familia. Sí. Y ahora mismo eso es impensable. No, para nada. Es decir, se reconoce ese estrés, esa carga, ¿no?, mental que sobrellevaban, eso continúa ahora, añadido a que el salario no es suficiente para el ritmo de vida. Exacto. Y también se añade, ¿no?, la variable que dice de que ahora se le da muchísima más peso a lo que es la salud mental, el tiempo de calidad y no solo el trabajo, que antes ese concepto no estaba pues tan en auge, ¿no? Vale, o sea, ahí tenemos como varias variables que entran en el juego en lo que estamos hablando ahora, en cómo lo viven los trabajadores, sobre todo de la hostelería, del turismo, ¿no?, de sectores de este tipo. Vale, sí. ¿Y qué más se encuentra? Hombre, yo veo sobre todo, aparte del tema del salario, ¿no?, que muchas veces incluso los mismos empresarios no tienen la culpa, ¿no?, porque al final si sube el nivel de vida a nivel general, pues evidentemente el salario se complica un poco más. Ya hablamos más bien sobre todo del tema de los horarios, sobre todo en temporada alta, como está pasando ahora en verano, que al final la demanda de trabajo es muy grande. La demanda de trabajo es muy grande, la sobrecarga también, no hay personal suficiente para toda esa sobrecarga y entonces se suele jugar mucho más con el tema de la organización y los horarios, ¿no? Entonces al final hablamos de empleados, de camareros, de cocineros que viven en un constante cambio semanal y no les da como para poder descansar, organizarse, tener tiempo de descanso, tiempo de ocio. Y eso aumenta bastante la carga de estrés, ¿no? Totalmente, y el síndrome de burnout, el síndrome de estar quemado, porque lo que dice, no hay una rutina laboral clara. Exacto. Y hay muchísimo desgaste también horario. Por parte, el tema del salario es verdad que influye, que afecta psicológicamente, pero que entendemos que es difícil con cómo se ha dado la situación económica en nuestra sociedad, ¿no? Porque el SMI, el salario mínimo, subió muchísimo en los últimos años, proporcional a los 15 anteriores. O sea, antes subía era un 20%, o sea, en total en los 6 primeros años, pero es que luego ha sido
abismal, ¿no? La subida, y eso no compensa luego al trabajador, porque es lo que dices, si sube el salario mínimo, evidentemente todo el resto se arrastra y sube. Claro. Entonces luego pues, es una pena, pero no funciona como podría funcionar bien, ¿no? Entonces el tema del salario, la culpa no estamos hablando de que sean los empresarios, sino de cómo está establecida la sociedad. Yo hablaría más a nivel económico, sí. macroeconomía. Eso suma al trabajador, evidentemente, porque ve que todo su esfuerzo no tiene la recompensa que debería de tener. Exacto. Para su ritmo de vida, sus necesidades básicas, la de su familia. Y luego además añadimos a un horario que no puede controlar. Exacto. Entonces, ¿cómo haces para tener tu resto de áreas vitales, ¿no? Área familiar, área de autocuidado, área de ocio, para combinarlo adecuadamente con el horario laboral? Efectivamente, hombre, eso se complica muchísimo. Claro. Porque además es algo que tampoco depende de ti y que muchas veces el mismo empleado solicita esa estabilidad. O a lo mejor solicitas días específicos, ¿no? Pues un cumpleaños de tu madre o un fin de semana, que eso en temporada alta es inviable, como un camarero va a librar un fin de semana, para poder irse pues, con otra gente que ese fin de semana, con sus amigos, su pareja, no sé, tomarse ese tiempo, esa dedicación, es que ni eso es posible. Totalmente. Porque siempre, al final el jefe siempre va con el no por delante. ¿Cómo te voy a dar un fin de semana libre, que es cuando más trabajo hay? O incluso que no haya trabajo, normalmente siempre te niegan esa posibilidad. Claro, es complicado. Claro, entonces pues todo eso carga y desgasta muchísimo al trabajador. Y que cada vez hay menos trabajadores para estos puestos, que es lo que dice, con los que quedan, lo que hacen es sufrir más estas consecuencias, ¿no? Porque son más horas extras muchas veces o que tengan que estar más disponibles en X días. Claro. Como los sanitarios, como los médicos. Efectivamente, son muchas horas de trabajo como un círculo. Falta empleados, pues tú sobrecargas, este se va, sigue faltando empleados, se mete otro. Muchas horas, poco descanso y así es una rueda. Sí, los peores ingredientes para... Claro, para yo creo que te has dicho, hablamos de hosteleros y de personal sanitario, que ahora también se ha visto que ellos lo están sufriendo muchísimo, este tema. Exacto, y es lo que decimos muchas veces, económicamente no está compensado la hora que echan los médicos, pero que, aunque estuviera compensado y cobraran más, no va a ser realmente suficiente para que psicológicamente estén bien. Exacto. Porque esos horarios no son compatibles con un bienestar emocional. No, ni psicológico, y a veces ni físico. No, ni físico, exacto, porque no hay descanso, totalmente no hay descanso. Claro que no. Entonces, una pena. Entonces, las profesiones ahora mismo más vulnerables, psicológicamente hablando, son la hostelería, sanitarios y qué más. Sí, pues yo por ahí he leído que el tema de los transportistas. Vale. Porque también, pues al final tienen mucha sobrecarga de trabajo, tienen que entregar a lo mejor un mínimo de paquetes, un mínimo de mercancía en muy poco tiempo y hay muchas cosas que no dependen de ellos. El tráfico, si llegan o no a tiempo, los retrasos. Y aparte, evidentemente, las largas horas de trayecto conduciendo en esa soledad también, que al final no hablas con nadie, estás tú, tu pensamiento en la carretera. Totalmente. Y eso también influye muchísimo. Entonces, de momento, estas profesiones que hemos dicho son, pues por desgracia, las que más sufren. Sí, digamos que tiene un porcentaje más alto de padecer el día de mañana o el síndrome de burnout, como hablamos, ansiedad, depresión, estrés. Y me comentaste también despersonalización. Sí. ¿En qué consiste? A ver. Diríamos que sería como uno de los efectos psicológicos de todos estos factores que hemos estado hablando, ¿no? La despersonalización sería, dicho más coloquialmente, el modo automático. Piloto automático. Sí, digámoslo para que la gente lo entienda, ¿no? Sí. Al final, pues la gente, por ejemplo, que trabaja en hostelería, seguro que lo piensa en algún momento, ¿no? Que tú llegas a trabajar, hago mi trabajo y me voy. Y eso es pum, 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 pum. Sí. Aquí no tomo nota, llevo, no sé qué. Y al final estás pensando en si estás hablando con esta persona o esta... Nada, vas como si fuera un robot, una máquina. Sí, pero no deja de ser un mecanismo de defensa mental, ¿no? Una estrategia mental para sobrellevar más toda esa carga. Claro, efectivamente. Pues sí. Y bueno, pues ese sería uno de los efectos, ¿no? Luego hay otro, la irritabilidad. Exacto, vamos a eso. ¿Cómo le afecta a ese trabajador, que no deja de ser un trabajador, es una persona también? Claro. En el resto de su vida, de su día a día. Venga, esas consecuencias. Claro, vale. Pues, a ver, las consecuencias son en generales tanto para el trabajo como para el entorno, ¿no? Esa irritabilidad, esa ansiedad, esa falta de energía. Todos esos factores evidentemente influyen en el trabajo, pero también
te los llevas a la casa, porque al Sí. final, pues tú estás irritable en el trabajo, pero no llegas a desconectar en casa tampoco, y puedes pagarlo pues, con tu familia, con tu hijo, con tu hermano, con tu pareja, con quien pilles. Sí. Y luego te sientes mal porque evidentemente no te reconoce, ¿no? Muchas veces cuando estás en el extremo. Efectivamente. Luego al final, pues, entra, pues yo creo que entra en modo déficit, ¿no? Porque al final tu cuerpo necesita esa rutina, necesita ese descanso Sí. para regularse. Ya estamos hablando biológicamente, tu cuerpo necesita ciertas fases para ir regulándose biológicamente. Y si, bueno, tu cuerpo, tu cerebro y todo. Y si tú no tienes esa regulación, es mucho más complicado que tú en tu trabajo y en tu vida en general funciones. Totalmente, porque no somos máquinas. Efectivamente. Me viene a la cabeza que es como vivir en un jet lag permanente. Totalmente. Porque no tiene horarios claros. Claro. Un día puedes estar de noche, al día siguiente entras de mañana, luego no sabes si descansas más al día siguiente o no, luego Una te dicen paliza. que no, que esa semana no, que hasta dentro de 2 semanas no descansas. No veas. Es como así constantemente. Y es legal, ¿no? Entiendo lo de las 2 semanas. No, no lo es. No recuerdo bien ese tema laboral, ¿no? Creo que hay a lo mejor alguna excepción, pero no debería ser la No, norma. no hay excepciones. Porque hay, Tú tienes ¿no? que descansar un día y librar medio. son dos. 2 días en Realmente tienes que hostelería librar a la semana. en cualquier Vale. trabajo. Tengo entendido que en cualquier trabajo, pero por convenio son 2 días de descanso y entre turno y turno tienen que pasar mínimo 12 horas. O sea, que si por ejemplo yo trabajara esta noche, tendrían que pasar 12 horas hasta yo entrar al día siguiente. O sea, no podrían ser menos. Sí, eso sí lo sé. Por la mañana. Eso sí lo sé, que sí tiene que haber X continuados de descanso de horas. Exacto. Pero ya no sé yo que si hay alguna excepción, ya sabes cómo todo esto, cómo va. Que imagínate que descansas lunes y martes, me lo voy a inventar, en esa semana, pero hasta la semana siguiente no descansas los 2 últimos días y entonces si te juntan muchos días en medio. No es legal. Vale. Tengo entendido que no. Que tienen que pasar X días y descansar 2. Vale. Porque es que si no por esa regla de 3, pues lo que te digo, podrías pasarte hasta 2 semanas sin descansar. Es una barbaridad. Imagínate. Y habrá gente que sí que lo sufre. Hombre, por supuesto. Más de lo que pensamos. Entonces entendemos que la gente que está en hostelería no creo que sea por vocación. La mayoría de ellos es por necesidad. No. Incluso hay gente que está por vocación, pero acaba de gastarla. Sí. O sea, hay gente que de verdad le gusta la hostelería y disfruta de eso. Pero claro, si trabajas en un sitio donde las condiciones laborales no son las adecuadas, los horarios tampoco, evidentemente acabas saliendo de ahí. Exacto, en el momento que tienes otra oportunidad, acabas saliendo. Vas buscando tu tranquilidad y tu paz mental sobre todo. Y aquí porque estamos en Almería. Pero en el resto de ciudades que puedan ser más incluso grandes o más caras. Y más caras, claro. ¿No? Que se vayan, yo que sé, a Mallorca, ¿no? A las Islas Canarias, que ahí el ritmo de vida es más caro, que apenas hay viviendas, que también va a pasar en otras ciudades, ¿eh? En Almería no sé cómo está el tema, no te voy a engañar. Pero es más difícil trabajar esas temporadas si no puedes ni costearte siquiera el alojamiento o el sobrevivir en ese lugar. Claro. Pero la mayoría de gente que se va a trabajar en verano a la isla suele pillarse hoteles. O sea, al final suele ir trabajando en hoteles y los mismos hoteles son los que te ofrecen, pues por X dinero, pues te queda una de las habitaciones. Bien. Porque si no, se hace imposible. Totalmente. Imagínate, siempre hay alquileres de temporada. Aquí en Almería también pasa. Sí, no sabía. Es muy complicado. Pero me está hablando de hoteles, pero ¿y restaurantes, bares? Pues ahí está el problema. Que la gente que trabaja en restaurantes y bares tiene mucha más dificultad para encontrar piso, porque al final la mayoría de alquileres, ¿no? Que evidentemente alguno habrá, pero la mayoría de alquileres son alquileres temporales. Sí. Para gente que va y viene de vacaciones y esos alquileres, o sea, tú no puedes, te estoy hablando de alquileres de a lo mejor 600 euros la semana. Como una persona que trabaja en la hostelería que cobra 1.300 al mes. No sabes las cuentas. No, claro no sabes las cuentas. Te entiendo también que el que falte personal, que ya esté esa demanda de no encontrar trabajadores, tiene que influir también. Esos sobrecostes que no compensan. Claro. Sí, claro, lo que hablábamos al principio, que si al final sube el nivel de vida y los costes de vida, pero el sueldo se mantiene igual, evidentemente hay una descompensación. Sí. Y no puede llegar a ciertos recursos. Exacto. Vale, y todo esto son variables que no dependen del trabajador, con lo cual se sufre más también lo que no está bajo nuestro control. Claro. O sea, al final eso también genera mucha ansiedad, porque sientes como que no tienes control sobre tu vida, ni sobre tu tiempo, ni sobre nada de ti. Por mucho que te esfuerces. Por mucho que te esfuerces. Que es lo que digo, al final los empleados entienden perfectamente que incluso hay muchos factores que no dependen de su propio jefe, ¿no?
porque estamos hablando, al final tu jefe puede decidir o no subirte el salario, pero pues también entendemos que depende mucho del gobierno, del país, de la sociedad, de lo que Sí, haya. sí. Pero hay otras cosas que evidentemente el empleado sufre más porque sabe que sí puede darse, pero no se da porque su jefe no se lo permite. Claro que habrá cosas, y que eso en el caso de que el trabajador, ¿no?, sea lo más objetivo posible. Obvio, claro. Pero también hay personas que no son objetivas por lo mal que lo están viviendo. Que Exacto. luego entramos un poquito más en detalle en explicar bien lo que son los sesgos cognitivos Sí. y cómo influye también en este colectivo. Influyen muchísimo además. Porque no es lo mismo cuando nos encontramos bien, con ese bienestar, que somos más racionales en nuestros pensamientos y comportamientos, a que cuando nos encontramos mal solemos tener pensamientos emocionales, es decir, pensamientos guiados también por las emociones que estamos viviendo. O sea, los pensamientos se contaminan, por así decirlo. Hey, hola Pablo. Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me alegro de verte. Qué bien te veo. Gracias, la verdad. Desde que vengo a Psicoalmería estoy mucho mejor. Venga, nos vemos, Alberto. Venga. Hasta luego. Psicoalmería es tu mejor compañía. ¿Sientes que ha llegado el momento de parar, mirar hacia adentro y empezar a cuidarte? En Psicoalmería te acompañamos a crecer y avanzar. Somos tu centro de psicología clínica en Almería, especializado en el bienestar emocional de adultos mayores, adolescentes, niños y familias. Realizamos terapia individual, de pareja, sexología, terapia infanto-juvenil, familiar o grupal. Tu proceso es único y aquí lo tratamos como tal. Porque pedir ayuda también es un acto de valentía. Psicoalmería es tu centro de psicología. Psicoalmería es tu mejor compañía. Cuando quieres empezar. Elige tu ando, alista tu equipo, la batalla está a punto de comenzar. Un entorno realista, misiones desafiantes. ¿Tienes lo que se necesita para sobrevivir? Para niños, adultos, amigos y familias, sin distracciones, solo tú, tu equipo y la adrenalina. Paintball Supervivientes en Hergal. A solo 20 minutos de Almería. Vive la experiencia y demuestra que eres el mejor. Reserva ahora y únete a la batalla. Visítanos en www.paintballsupervivientes.es o para reservar tu día Paintball, llámanos al 615-188-550. Paintball Supervivientes, acción de película. La casita jergaleña, un lugar con encanto, comodidad, confort, para 8 personas y para disfrutar de la naturaleza que ofrece nuestro pueblo Jergal en Almería. Buenas, me habéis pillado leyendo mi nueva novela, La herencia oculta. Una novela donde se engloba la historia, la ficción, donde la vida de Ethan se entremezcla con el legado pasado de su abuelo. Si queréis disfrutar de una buena novela, no dudéis en adquirirla. Podéis comprarla en el comercio, en el oráculo de Enro, situado en carretera Ronda 202 o en nuestra página web laherenciaoculta.com. Hey, hola Pablo. Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me alegro de verte. Qué bien te veo. Gracias, la verdad. Desde que vengo a Psicoalmería estoy mucho mejor. Venga, nos vemos, Alberto. Venga. Hasta luego. Psicoalmería es tu mejor compañía. ¿Sientes que ha llegado el momento de parar, mirar hacia adentro y empezar a cuidarte? En Psicoalmería te acompañamos a crecer y avanzar. Somos tu centro de psicología clínica en Almería, especializado en el bienestar emocional de adultos mayores, adolescentes, niños y familias. Realizamos terapia individual, de pareja, sexología, terapia infanto-juvenil, familiar o grupal. Tu proceso es único y aquí lo tratamos como tal. Porque pedir ayuda también es un acto de valentía. Psicoalmería es tu centro de psicología. Psicoalmería es tu mejor compañía. Cuando quieres empezar. Porque no es lo mismo cuando nos encontramos bien, con ese bienestar, que somos más racionales en nuestros pensamientos y comportamientos, a que cuando nos encontramos mal solemos tener pensamientos emocionales, es decir, pensamientos guiados también por las emociones que estamos viviendo. O sea, los pensamientos se contaminan, por así decirlo. Claro, sí, el procesamiento de la información es totalmente diferente en función de la emoción que tenga en el momento, claro.
Exacto. Entonces, si estamos hablando de ese nivel de estrés, pues obviamente no va a procesar lo mismo. Vale, venga, entonces, ¿cómo podríamos explicar lo que son esos sesgos cognitivos? Pues los sesgos cognitivos, pues lo que hemos hablado es una manera de procesar la información y es una cosa que utiliza el cerebro como para ahorrar energía e ir más rápido. Vale. Es decir, si a mí se me presenta una situación y yo, por ejemplo, dadas las situaciones que hemos estado hablando, estoy más cansado, más irritado, mi cerebro, digamos que entra como en modo supervivencia, ¿no? En plan, necesito ahorrar energía para poder funcionar. Entonces, esta situación requiere como de ese atajo mental, Sí. que es lo que sería, ¿no? Como un atajo mental, para ahorrar esa energía y responder rápido a Sí. la demanda que se me está presentando. Son como instrucciones mentales, Exacto. Sí. ¿no? podemos De decirlo, alguna claro. manera, para pensar más rápido, Exacto. sobre todo cuando hay más cansancio o malestar. Ujú. Es que sí, es como creencias también un poco, ¿no? Las creencias, pero distorsionadas. Sí. Las creencias son pensamientos que tenemos como verdades que a veces nos cuestionamos, que las damos por verdades. Sí. Mientras que pensamientos podemos tener muchos tipos de pensamientos y algunos estaremos más de acuerdo y otros menos. Pero las creencias es como un pensamiento que consideramos verdad, sea o no lo es. Sí. Y eso es lo que dice, esos sesgos cognitivos vienen a ser lo mismo, ¿no? Una distorsión. Pero que nos perjudican. Son Exacto. creencias que nos perjudican. Vale, venga, pues dinos unos cuantos importantes y algunos ejemplos. Vale, pues podríamos, primero sería el sesgo de confirmación, ¿no? Vale. Que el sesgo de confirmación sería algo así como dar por verdad aquello que estamos creyendo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la creencia de que mi jefe me tiene manía, ¿no? Todo lo que pasa a mi alrededor relacionado con, o sea, pues lo voy a llevar a ese terreno, ¿no? O sea, yo voy a buscar todas aquellas cositas que a mí me hagan confirmar que mi jefe evidentemente me tiene manía. Si mi jefe un día me cambia el día libre, si mi jefe hoy me ha regañado porque tal, a lo mejor no tiene nada que ver y mi jefe simplemente pues me está llamando la atención porque lo que he hecho realmente no está bien. Pero yo voy a ir a, ¿ves cómo mi jefe me tiene manía? Me está Sí. regañando por eso. Sí, que vas a poner tu foco de atención en las cosas que ocurren que son compatibles con tu creencia de que te Exacto. tiene manía. Sí, dicho más formalmente. Y lo demás, pues quizás no lo vemos. Efectivamente. O no buscamos explicación alternativa. Por ejemplo, el cambio de horario a lo mejor pues, porque venía mejor para el total de la plantilla, me lo voy a inventar, Un ¿no? empleado de vacaciones. Sí, Claro. pero es más fácil dar por sentado que es porque me tiene manía. Efectivamente. Porque de alguna manera tengo que reforzar mi pensamiento, Ujú. que eso me da una falsa seguridad. Sí. Vale. Es decir, es el sesgo de confirmación. El sesgo de Confirmar confirmación. nuestras creencias aunque no sean verdades. Efectivamente. Venga, ¿qué otra cosita? Vale, podríamos tener otro que es el sesgo de generalización, Vale. ¿vale? Que eso sería, pues, como su propio nombre indica, generalizar, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy atendiendo, ¿no? Y hay una mesa que es un poco más complicada de la cuenta, ¿no? Que se me resiste más, me protesta un poquito más. Yo voy a llevármelo a todos los clientes. O sea, yo tengo una mesa mala, pero yo cuando salgo de esa mesa, todos los clientes son insoportables. De todas las mesas. De todas las mesas. De todas las mesas, de todos los bares, de todo el mundo. Y ya tu actitud está con Condicionada esa por. creencia. Exacto. Ya Ya no- no vas a da tratar igual. al resto de gente de la misma manera. Exacto, muy bien. Todo te va a molestar. Estos sesgos también pasan en la vida diaria, no solo Hombre, en el sí, trabajo, por supuesto, ¿eh? claro. Estamos como la hostelería poniendo esos Sí. ejemplos, pero que quizás los reconoces que te han ocurrido en otro ambiente o a otras Sí. personas de tu entorno, ¿vale? Este es el sesgo de generalización, Sí. o sea, coger algo puntual que me afecta y generalizarlo a más personas o lugares o situaciones, ¿vale? Sí. Y ya condicionar mi comportamiento, mi forma de actuar, porque creo que todo el mundo va a ser así, me anticipo. Exacto. Efectivamente. Bien. ¿Qué más? Luego podríamos señalar el de negatividad. Ujú. Ejemplo, atiendo a 90 personas bien, satisfactoriamente, todos los clientes están contentos, pero hay uno que no. Me toca discutir con él sobre X del trabajo, ya siempre todo lo hago mal, no me sale bien. Exacto, sí, el pensar demasiado, rumiar algo que te ha salido mal y no tener en cuenta cosas que sí te han salido bien. Efectivamente. Y eso ya lo puedes relacionar con otro sesgo que sería el pensamiento catastrofista, ¿no? Sí, Que ya pues siempre todo lo hago mal, madre mía, este cliente no se ha ido contento, me van a despedir, cago en el paro, como para una casa. Y sí, ya entra, esa pum, ansiedad pum, pum, pum. de irte a las catástrofes, Sí. ¿no? De todo lo que pueda Sí. ocurrir con una pequeña cosa que haya salido mal. Claro. Vale.
Pues fíjate, mientras hablaba del tema este de negativista, me venía a la cabeza, ¿no? Como un ejemplo que vi hace tiempo, porque muchas veces esto viene también de nuestra crianza, de nuestra Sí. infancia, adolescencia, ¿no? De una madre, ¿no? Que acude a consulta y entonces me empieza a renegar de su hija adolescente porque diciendo que bueno, no hace las tareas de la casa bien y demás. Y entonces que dice algo así como que fíjate que esta cuchara está sucia. No sé si alguna vez has visto este ejemplo. Bueno, Sí, algo me suena. y entonces se le dice a la madre, pero bueno, te has dado cuenta de la cuchara sucia, pero no de los 20 platos bien fregados, de las tantas ollas bien fregadas, de los otros tenedores y tal, ¿no? Entonces es como darte cuenta de que muchas veces eso empieza de nuestra infancia y adolescencia, cuando te empiezan a decir las cosas que están mal, pero no te están reforzando verbalmente lo que se hace bien. Y al final se interioriza, por desgracia. Sí. Te estaría bien prestar atención también en qué cosas sí se nota bien y en qué cosas estamos haciendo bien, no solo en lo que queremos mejorar. Sí, porque al final que a ti constantemente te estén repitiendo lo que haces mal, lo que haces mal, lo que haces mal, puede modificar mucho la forma que tienes tú de percibirte a ti, a tu trabajo y a todo lo que hagas. Exacto. Hay que tener mucho ojo con eso, sí. Claro, sí. Luego, el sesgo catastrofista. Sí. Ahí nuestra mente ya está tan mal, ¿no? Que ya se va y lo sufres, ya lo sufres como si fuera real, ¿no? Me voy a quedar sin trabajo, me voy a quedar sin casa, ¿no? Y ya lo sufres, una ansiedad anticipatoria fuerte. ¿Adelantamos alguna pauta allí? ¿Metemos ya alguna de esto? Si nos pasa, sí. Venga, ¿qué podemos decir a la gente si vive esta situación? Vale, pues lo primero sería buscar un espacio seguro, ¿vale? Donde tú no tengas ese entorno ansioso que te refuerce constantemente ese pensamiento. Y yo ahí intentaría aplicar alguna técnica de respiración, ¿vale? Para bajar esa actividad fisiológica, esa carga emocional, ¿vale? Ahí podríamos utilizar la respiración diafragmática, por ejemplo. Muy bien. Y ya en segundo lugar, pues podría simplemente hablar conmigo misma, ¿no? Intentar pues valorar las cosas contradictorias que tengo en mi vida realmente a ese pensamiento, ¿no? Vale. Pues qué recursos tengo, qué habilidades tengo para afrontar esa situación, si realmente hay muchos factores que apoyen ese pensamiento o no, probablemente no los haya. Exacto, analizar bien, ¿no? Esa catástrofe que te lleva a tu mente, ¿no? De cosas a favor y cosas en contra, no solo lo que decíamos antes, ¿no? Ese sesgo de selección de solo lo negativo. Efectivamente. Ver qué cosas hay que no me voy a quedar sin trabajo y en casa, ¿no? Claro. Y ya, pues, una vez llevado eso a cabo, ya cuando tú te notes más calmado, que no tomas decisiones ni tienes pensamientos en base a esa ansiedad y ese miedo de repente, pues valorar que en el caso de que realmente eso pasara, qué opciones tengo, qué recursos tengo, qué recursos he tenido en otras situaciones similares que se me han podido dar, cómo he solucionado eso. Y si puedo aplicarlo en la situación que se me pueda dar en un futuro. Exacto, muy bien. Que no te veas esa parte más vulnerable de solo sufrir, ¿no? Que seguramente tienes fortaleza y recursos para salir adelante. Claro, probablemente no sea su primer trabajo. Exacto, por ejemplo, entonces el quedarte sin trabajo quizás, ¿no? Pues puedes coger el paro, puedes luego buscar otro trabajo, porque de ahí a que te quedes ya sin casa no es de un día para otro, ¿no? Efectivamente. Que muchas veces nuestra mente es súper catastrofista. Claro. Pero seguro que entre medio hay muchas otras cosas que puedes intentar y hacer, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Para reducir esa ansiedad que estás viviendo ahora y todavía no están esas consecuencias. Vale, muy bien. Venga, ¿qué más sesgos tenemos? Vale, pues podríamos añadir otro que sería el sesgo de atribución, ¿no? Que el sesgo de atribución sería atribuir a la persona, ¿no? Las causas externas de algo, o sea, las causas internas de algo, ¿no? Por ejemplo, que se entienda mejor. Tengo un compañero que llega tarde, ¿no? Entonces, en vez de atribuirle el haber llegado tarde a causas externas, pues ha perdido el autobús, se ha quedado dormido, ha tenido algún problema con el coche, se lo atribuyo a él, ¿no? Él es el culpable de haber llegado tarde pues porque es un flojo, porque es un irresponsable, etcétera, etcétera. Como actitud del personal, ¿no? Exacto, sí. Como causa personal de haber hecho algo, ¿no? Y luego podríamos tener el de explicaciones prejuiciosas, ¿vale? Espérate, pero perdona. Entonces, este sesgo de atribución, hablando de la hostelería, puede darse tanto con compañeros, que suelen ser atribuir cosas internas negativas. Sí. Y también al jefe, quizás, ¿no? Claro. También tiene que haber situaciones en que atribuimos al jefe o jefa o encargado o personal que está más por encima, que cualquier cosa que haga
en lugar de porque no ha podido hacerlo de otra manera, es porque a lo mejor quiere hacer menos cosas o es muy vago también, Claro. o quiere quitarse trabajo para que los demás hagamos más, ¿no? Ese tipo Sí. de pensamientos sin conocer bien todas las funciones que tiene el otro rol. Claro, podría pasar con el ejemplo, como he dicho antes, de las vacaciones, ¿no? Sí, Pues, joder, que me ha puesto a librar dentro de 6 días. Me ha cambiado el día libre. Eso porque no quiere, tal, no sé qué, porque es que no quiere romperse la cabeza. Es que a lo mejor no tiene otra opción. es como, yo veo que es como, me voy a poner como hostelera, ¿vale? Lo estoy pasando tan mal, siento que no se empatiza conmigo y hay cosas que no puedo cambiar, que eso explota de alguna manera y busco esos responsables ajenos que me Claro. hagan sentir menos mal. Sí, pero al final es un poco contraproducente porque no te ayuda para No nada. te a sentirte ayuda, mejor. es un Retroalimenta, desahogo, al exacto, contrario, un desahogo retroalimenta que no mucho. funciona. Claro, Pero es por ver cómo funciona nuestra mente en esa bomba. sí, se retroalimenta mucho, muchísimo. Y el otro que decías, perdona. Explicaciones prejuiciosas, Vale. ¿vale? Que eso es el pensamiento de que todas las acciones que tienen los demás Ujú. van en contra de mí, Vale. ¿vale? Poniendo el mismo ejemplo, mi compañero llega tarde, yo en vez de pensar que puede llegar tarde por todas las cosas que hemos dicho antes, pues pienso que es porque hay unas cosas que hay que hacer y que él no quiere hacer y quiere que las haga yo. Y por eso llega tarde. Es como poder tener foco de sentirte víctima. Exacto, sí. Pero no es sentirte, es que realmente crees que eres víctima y que lo que hacen los demás es con voluntad de perjudicarte. Efectivamente. Exacto. Es peligroso entrar en ese ciclo, ¿eh? Sí. Porque es muy complicado salir de ahí. Porque ya has visto que hay mucho y que al final se pueden dar mucho al mismo tiempo y Ya. eso es... Sí. Y cuando ya lleva mucho tiempo aguantando cierta situación, a mucha gente le da conforme llega al trabajo y empieza pum, 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 pum. Y al final te tira 8, 9, 10 horas No ahí. veas. Qué pena, tío. Sí, Y luego tu actitud no es la mejor posible por todo lo que estás viviendo y vas Sí. reforzando también todas esas creencias. claro. A ver, que evidentemente hay que separar un poco, ¿no? Que evidentemente también hay circunstancias en las que sí se dan este tipo de cosas de verdad. O sea, no tanto influenciadas por esos sesgos, ¿no? No es minimizarlo de ninguna Sí, 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 manera, sí, que sino también que existe. además que como que se complementa, Ya. digamos, ¿no? Uno refuerza que sigan ocurriendo otros ecos, algunas conductas, comportamientos, situaciones que se vivan. De alguna manera estar atentos, ¿no?, a que si ese sesgo lo estamos teniendo o no. Claro, Cuestionarnos esos pensamientos y no darlos por sentados solo porque es lo que sentimos, ¿no? exacto. Analizar si realmente es algo que se está dando o es algo que está creado por nuestra mente. Claro, y que luego hay muchos sitios que evidentemente tienen muy buen compañerismo y hay Hombre, muchos claro. buenos equipos, ¿no?, que no estamos criticando ni mucho menos, no estamos viendo que aspectos psicológicos son más difíciles de llegar, pero también de llevar, pero también habrán equipos que trabajan muy bien en manera Claro. conjunta. Entonces, a lo mejor una de las pautas sería esa, ¿no?, valorar qué nivel de compañerismo hay, ¿no?, y qué podemos conseguir porque muchas veces cuando estamos en un círculo muy negativo tampoco vemos ni empatizamos con los demás. Ujú. Entonces, cuando conseguimos empatizar con más compañeros y hacemos cosas positivas para ellos, lo más común es que nos lo devuelvan, aunque a veces sea inconscientemente, Sí. y podamos activar ese círculo positivo que se llama. Claro, también al final hay que entender que tú conoces a las personas en un entorno muy determinado, ¿no? Son en el trabajo, los dos, los tres, el equipo entero sometido a pues, ciertas cosas que pueden Ya. generar mucho estrés, pero al final son personas que fuera de ahí también tienen sus circunstancias y tienen situaciones determinadas que pueden afectar a su trabajo igual que te afectan a ti. Claro, claro. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Venga, ese sería el de sesgo de, habías dicho, Explicaciones prejuiciosas. explicaciones prejuiciosas. ¿Alguno más? Mm. Vale, está bien, hemos dado muchísimo. Vale. No sabía si quedaba alguno más, hemos dado los más importantes. Sí. Hay muchos más, pero esos son los más importantes. Venga, ¿vamos a las pautas? Vale. Venga, ¿qué se te ocurre? Como pautas, vale. Pues yo diría que, a ver, lo primero, evidentemente, intentar separar un poco el trabajo de tu vida personal, aunque a veces es muy complicado, pero al menos para que si tienes alguna situación negativa en el ámbito laboral, que no la traslades al espacio que debe ser seguro para ti, ¿no? Donde debas de estar algo más tranquilo, más calmado.
Vale, ¿cómo pueden hacerlo? Esa separación. Vale, que lo ideal es que sea personalizado y obvio. eso en consulta lo tratamos mejor, ¿no? Sí, Pero, claro. ¿qué se te ocurre, General? Pues yo diría dedicarte tiempo a ti para realizar actividades agradables, Muy que te bien, conecten contigo mismo, ¿no? muy bien, muy bien. Si te Sí, gusta pintar, si te gusta caminar, el gimnasio. el gimnasio, por ejemplo, dedicarte ese momento a ti para recordarte qué es lo que a ti te gusta y qué es lo que a ti te mantiene tranquilo, ¿no? Exacto. Poder escuchar música si hay personas que les regula. Efectivamente. Vale, es como salir un poco mentalmente, ¿no? De todo eso que es difícil Ujú. y entrar en ese estado de flow, ¿no? Que se llama Sí. también, ¿no? Y de disfrutar de De algo. chill. Exacto. Claro. Bien. Empecé por compartir con gente de tu entorno cercano. Sí, exacto. Que no sea solo sociabilizar trabajando, porque eso es otra cosa que no hemos hablado. Es que la hostelería está sociabilizando de manera forzada. Y constantemente. Claro. Y lo que decíamos antes, y fingiendo emociones que a lo mejor no sientes, ¿no? Claro. El querer tener que ser agradable, la atención al público, hace que tú te invalides el cómo te estás sintiendo porque tienes que reflejar otra cosa. Ujú. Entonces llega un momento que hay gente que se desgasta y no quiere ni sociabilizar luego con su entorno. Que también es respetable. O sea, yo entiendo que a lo mejor cuando ya llevas, por ejemplo, después de un fin de semana, Sí. barullo, toda la gente, pues, normal que tú quieras estar en tu Claro, casa quieres tranquilo y no descansar. quieras escuchar a nadie. Eso también, Sí, también sí. súper bien. Pero es verdad que también dedicarle un tiempo fuera a, de verdad, porque tú tengas ganas de socializar con amigos, familia, con lo que sea, también ayuda mucho a Sí. mantener ese estado de calma. Eso es lo que quiere decir, que es necesario. Que es verdad que necesitamos descansar, según cómo Por te encuentras, supuesto. pero si ya llevas mucho tiempo donde solo quieres encerrarte y descansar, eso es una señal, un riesgo. Claro. Porque entonces te estás habituando y condicionando a que solo sociabilice en el trabajo porque es una obligación. Y luego Claro. no quiero estar con amistades, tal, ¿no? Y tener otro tipo de sociabilización y no dejamos de ser animales sociales. Que necesitamos del otro. Claro, necesitamos relacionarnos, pero de una manera que nos apetezca, que estemos a gusto, no solo de trabajo. Claro. Entonces sería pues simplemente buscar ese entorno y esa actividad que sea compartida con otros, pero también sea agradable para ti, que no lo veas tanto como esa obligación. Muy bien eso. Y hay veces que nos apetece, Por supuesto. y está bien descansar, pero cuando estamos mucho tiempo que no nos apetece, obligan un poquito, que sería Claro. activación conductual. Sí, sería un poco de escucha. Escúchate a Sí. ti mismo. ¿Realmente estás descansando porque lo necesitas? ¿O porque estás obligado a descansar? ¿O porque ves realmente qué te apetece, qué estás haciendo porque sí, porque no? Claro, exacto. Escucharte a ti mismo y ver qué es lo que necesitas en cada momento. Muy bien. Podemos ver también un poco de mindfulness, hay gente que le gusta, Claro. ¿no? Esa conciencia en el ahora, ¿no? Vivir con 5 sentidos algo que estás viviendo, eso hay mucha rumiación, ¿no? En esos egos Sí. que hemos dicho, ¿no? El centrar en la hora, en los 5 sentidos, la vista, qué escucho, qué tal, ¿no? Lo que hemos dicho más de una vez. En nuestro canal de YouTube también tenemos bastantes vídeos de mindfulness y de relajación. ¿Alguna más que se te ocurra? Pues no lo sé. Yo también aportaría esto, que hay veces que hay como un poco de indefensión aprendida. Es decir, damos por sentado que nuestra vida tiene que ser siempre así. Claro. Pero no tiene por qué serlo. Es decir, no pasa nada si te pones otras metas a medio, largo plazo en otro tipo de trabajo, si sientes que lo necesitas, ¿no? Sí, claro. Puedes seguir formándote, puedes seguir mirando otros sectores profesionales o laborales para no pensar que toda tu vida tiene que ser así si realmente no estás a gusto. Sí, porque al final también se ve mucho que te conformas con lo que tienes en ese momento porque piensas que no hay nada más allá. Y yo creo que eso también puede ser alguna distorsión, ¿no? Sí. Esto es lo que tengo ya más allá, no sé. O es que no puedo estudiar porque no tengo tiempo. O es que no puedo hacer esto porque no tengo tiempo. Busca el hueco. En cosas que sean importantes para ti. Exacto. Y aunque sea poco a poco. Claro, No rendirse. claro. Sería esa indefensión aprendida, ¿no? Ya he aprendido a que esto tiene que ser siempre así, que soy vulnerable, ¿no? Intentar salir, ¿no? Efectivamente. Siempre hay opciones y siempre hay alternativas. Ya sea en otro trabajo, o sea en el mismo. Pero siempre hay otras opciones. Y esas Muy sí bien. pueden depender de ti. Pues sí. ¿Alguna más se te ocurre? Yo creo que está completo. Pero Yo creo que está bastante completo también. de todas formas, si con todo esto os sentís atascados, atascadas con estos síntomas que hemos ido comentando, en Psicoalmería podemos ayudarnos en carretera de Ronda 202. Sí. Hasta aquí el Lo programa de dejamos hoy. Lo dejamos ya aquí, Andrea. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues nos vemos la semanita que viene. Un abrazo. Gracias.
Psicoalmería Televisión, un espacio dedicado a tu bienestar emocional y al crecimiento personal. Aquí encontrarás consejos prácticos, entrevistas con especialistas y recursos para mejorar tu salud y tu calidad de vida. Porque en Psicoalmería sabemos que cuidar tu mente es cuidar tu vida.